tardes a todos los que están conectados para este Ateneo, que es un Ateneo conjunto entre la sección de rehabilitación y de tuberculosis. Con el tema que va a ser de hoy es de secuelas y rehabilitación pulmonar post-tuberculosis. Bueno, la realidad es que las secuelas que deja la tuberculosis se conocen desde prácticamente que se conoce la tuberculosis. Todos sabíamos que deja secuelas, pero es solo hace unos pocos años que se está sistematizando el estudio y también el tratamiento de estas secuelas. Por eso, para eso hemos convocado hoy a dos especialistas que van a ser la doctora Sandra Ingüentas y la licenciada Analía Resguardo, que ahora voy a pasar a presentar. Bueno, la licenciada Analía Resguardo, que tengo acá también en pantalla, estamos juntas en el Bacareza, es kinesióloga, fisiatra, profesora de educación física, jefa del Departamento de Rehabilitación Pulmonar del Instituto de Tisioneumonología Raúl Bacareza, que es aquí donde estamos hoy, y coordinadora de kinesiología de las unidades de terapia intensiva del Hospital Muñiz. También docente de la Universidad de Favaloro. Luego, en realidad, primero nos va a hablar la doctora Sandra Ingüentas, médica pediatra, neumonóloga, jefa de Departamento de Consultorios Externos del Instituto también de Tisioneumonología Bacareza, miembro del Comité de Asesor Técnico del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud y actualmente directora del Departamento de Tuberculosis de ALAT, también docente de neumonología. Así que bueno, les voy a dar paso para que empiece a hablar la doctora Sandra, luego hablará la licenciada Analía Resguardo, y finalmente yo voy a presentar solo a modo de ejemplo un pequeño caso clínico para mostrarle un caso práctico, digamos, ¿sí? Así que bueno, le doy el paso a la doctora Sandra. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Laura por la presentación, muchas gracias a la MMR por la invitación. Y bueno, y vamos a empezar a hablar de, vamos a sacar esto, de enfermedad pulmonar post-tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis, como muchos sabemos, tiene varios puntos a saber. Cuando uno tiene un paciente con tuberculosis, lo primero que hace es un interrogatorio, una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento, y hasta el momento nos íbamos todos contentos y felices. Pero, ¿qué pasa post-tratamiento? Tenemos muchos pacientes, como bien dijeron antes, que muchos pacientes post-tratamiento quedan con algunas condiciones especiales. Se ha estudiado mucho al respecto en los últimos años, ¿sí? Muchos trabajos se han publicado sobre alteraciones en la espirometría, bronquiectasias post-tuberculosis, y un trabajo que voy a presentarles que nosotros hicimos de prevalencia y factores asociados a la post-tuberculosis. Uno de estos estudios, que es este, habla de que la tuberculosis afecta predominantemente a los pulmones, y en muchos pacientes, a pesar que hagamos con un diagnóstico correcto, con un adecuado tratamiento, van a tener secuelas, con grandes pérdidas de la función pulmonar y síntomas respiratorios crónicos, como así la disminución de la capacidad del ejercicio, que lo vamos a ver después con Analía, y la calidad de vida. Se desconoce la prevalencia de la enfermedad post-tuberculosis, se cree que es muy variable y que puede ocurrir entre el 18 al 87% dependiendo de las poblaciones, ¿sí? Hay muchas evidencias, según este trabajo que se publicó hace un año, que la tuberculosis altera la función pulmonar, pero no se conoce muy bien el tipo de daño y la gravedad que ésta produce. Además, se desconoce el mecanismo de producción de este daño, pero se creen que actúan diferentes tipos de mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, sabemos que un patrón obstructivo está relacionado con una inflamación excesiva y más frecuentemente con estrecheces de las vías respiratorias, con cavitación y bronquiectasias, y que un patrón restrictivo se relaciona con fibrosis
y se presenta en la radiología como bandas fibróticas con distorsiones broncovasculares y engrosamientos pleurales. Además, se la considera desde hace muchos años como un factor de riesgo para EPOC. Otro tipo de estudio que se han publicado en los últimos años, este ya tiene 3 años, es las secuelas en tuberculosis, principalmente las bronquiectasias. En general son pacientes que quedan con tos, con disnea, con broncorrea, con hemoptisis, y radiológicamente con bronquiectasias, con cavitaciones persistentes, con neumotórax y grandes alteraciones de la función pulmonar. En este trabajo proponen realizar como estudios complementarios ante la sospecha de una secuela, un laboratorio general, un laboratorio inmunológico completo y serológico, placas, tomografías, estudios de función pulmonar y exámenes de esputo, no solamente para ver si tiene una nueva tuberculosis, sino para gérmenes comunes, para pseudomonas y otro tipo de gérmenes. Mucho se ha hablado del rol de la cirugía en la posttuberculosis, de la cirugía y la rehabilitación. Uno de los trabajos, por ejemplo, y también se ha hablado en las últimas guías de la tuberculosis MDR de hace unos años, que las indicaciones quirúrgicas en un posttuberculoso eran la persistencia de las cavidades únicas que se sobreinfectan, fallas en el tratamiento con imágenes únicas, complicaciones o secuelas como el neumotórax espontáneo, el empiema pleural con o sin fístula, los aspergilomas, las paquipleuritis, la pericarditis con síntomas respiratorios, las bronquiectasias si están en un sector y las hemoptisis recurrentes. Dentro de estos estudios también hablan de las contraindicaciones quirúrgicas, que obviamente como todos conocemos, si las cavidades son muy extensas, si el deterioro de la función pulmonar es el BEF sub 1 menor a 1,5 litros y menor a 2 litros, depende de qué tipo de cirugía hagamos, insuficiencias cardíacas tipo 3-4, índice de masa corporal que supere un 40 o un 50%, y si la tuberculosis bronquial está activa. En este estudio también lo que observan es que observan secuelas posttuberculosas hasta un 60 y 90% de los pacientes, y estos experimentan con limitación en el ejercicio y tienen alteraciones de la calidad de vida. Esta fase posaguda se definió recientemente como enfermedad pulmonar posttuberculosa. Esta evidencia sugiere que al menos algunos pacientes con enfermedad pulmonar posttuberculosa grave podrían beneficiarse con una evaluación clínica y el uso de rehabilitación pulmonar. Estos son algunos ejemplos, algunas imágenes, ya vamos a ver después el caso clínico que la doctora nos preparó, con las secuelas habituales que podemos encontrar, con cavidades extensas, con bronquiectasias, ¿sí? Con imágenes quísticas, bullosas. Y nosotros, viendo todo esto en los últimos años, empezamos a hacer un trabajo que data del 2014 y se está extendiendo en estos años, faltan algunos datos, pero en los 3 primeros años que realizamos este trabajo, lo que queríamos ver es la carga exacta del deterioro de la función pulmonar en las secuelas de tuberculosis. Había muchos estudios previos que habíamos visto, unos de otros en Argentina y otros no, pero no tenían suficientes datos y suficiente prueba como para cerciorarlas. Entonces nos planteamos como objetivo en este estudio estimar la prevalencia de la alteración de la espirometría a los 6 meses del inicio del tratamiento en no fumadores, evaluando qué factores había asociados a la presencia de alguna alteración en la función pulmonar. ¿Sí? Por lo tanto, hicimos un estudio de corte transversal en el instituto que abarcó 3 años, desde el 2014 al 2017. Este estudio lo estamos proyectando en el tiempo y prontamente vamos a estar con valores nuevos. Ingresamos a sujetos de más de 18 años con diagnóstico de TB pulmonar confirmada por baciloscopía y ocultivo de esputo, o sea que descartamos todas las tuberculosis con tratamiento sin su baciloscopía positiva, y que hayan cumplido tratamiento completo por 6 meses con 4 drogas y hayan firmado el consentimiento informado. Se excluyeron los casos con antecedentes de tabaquismo de más de 10 pack years, de drogadicción, enfermedades pulmonares previas, VIH, TB pleural o extrapulmonar que no haya tenido compromiso pulmonar. ¿Sí? Se incluyeron en este trabajo alrededor de 211 pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente y tratadas con 4 drogas habituales.
31,3% presentó alteraciones en la espirometría. Nosotros en esos 3 años recabamos información de 1.356 personas, pacientes con tuberculosis, pero nos quedamos con 211 porque en el medio tuvimos que descartar a 135 formas extrapulmonares, 82 pleurales y 200 fumadores de más de 10 pack years, uso de drogas inhaladas, pacientes VIH positivos, embarazadas y pacientes sin confirmaciones bacteriológicas. Además, 40 que habían sido elegibles no firmaron el consentimiento informado, por lo tanto fueron excluidos y nos quedamos con 211 sujetos. Se le hicieron diferentes estudios con las variables que estudiamos de edad, sexo, si eran argentinos, bolivianos o otros, en general en el instituto hay pacientes de origen peruano. Tomamos el índice de masa corporal porque pusimos como un punto de exclusión que superaran el 40 o el 50%. Les estudiamos el nivel educativo y obviamente, como comenté antes, veíamos si eran fumadores o fumadores y cuántos pack years estaban. Bueno, entonces tomamos estos pacientes y los puntos de corte que obtuvimos fueron pacientes con cuadros obstructivos, cuadros con restrictivos y normales. Síntomas respiratorios en los 3 meses previo a la evaluación fueron frecuentes en algunos pacientes con alteraciones como estos 71%. Como síntoma principal, disnea con 48% y tos no productiva 41% fueron los más frecuentes, mientras que las sibilancias fueron frecuentes pero en el grupo de obstructivas. Si evaluamos las placas de estos pacientes, teníamos que 62 pacientes tenían una apariencia anormal, con cavitación. Evaluamos qué extensión había, si no había injuria, si la injuria era menor a un 25% del tórax, si era entre un 25 o un 49%, o si superaba el 50%, y evaluábamos con qué severidad quedaban al 6º mes, ¿sí? Si era leve o severa. Como dije antes, diferentes tipos de variables, el sexo, la presencia de síntomas respiratorios, la presencia de sibilancias, si tenían infección previa o no, y si habían quedado con cavidades. De todo este trabajo concluimos que la presencia de lesiones en la placa de moderadas a severas y el reporte de sibilancias estaban fuertemente asociadas con la presencia de alteraciones en la función respiratoria. Estos hallazgos al final del tratamiento podrían utilizarse como señales de alerta para buscar enfermedad pulmonar crónica con el fin de establecer un tratamiento adecuado y prevenir futuras complicaciones. Y como vimos anteriormente, obtuvimos un cuadro muy parejo entre patrones obstructivos y restrictivos, ¿sí? Uno de los trabajos presentados en este último año, ¿sí?, ya dio definiciones de enfermedad pulmonar post-TB, y la definen como la evidencia de enfermedad respiratoria crónica con o sin síntomas, atribuibles al menos en parte a tuberculosis pulmonar previa. Se definió como presencia de síntomas que muy probablemente eran atribuibles a enfermedad pulmonar previa y no mejor explicado por ningún otro tipo de afección respiratoria. Con respecto a los síntomas respiratorios, incluyeron a la tos en la mayoría de los días durante 3 meses al año, en los 2 años consecutivos, como una bronquitis crónica, o tos en la mayoría de los días desde la finalización del tratamiento antituberculoso. Disnea, clase 2, 3, 4, y sibilancias de 1 o más episodios en el último año. Este trabajo recabó información y las variables fueron muy similares al que nosotros hicimos, ¿sí? Y recabaron un número más importante, con una N de 655 participantes en los 2 años anteriores, y el 16% fueron excluidos por fallas en la espirometría y también por fallas en el cuestionario de calidad de vida. Pero más o menos evaluaban si tenían síntomas o no, y dentro de los síntomas si tenían tos, sibilancias y disnea. Muy importante en el último año fue la aparición de este trabajo, que son los estándares clínicos para el manejo y la rehabilitación de la enfermedad pulmonar postuberculosa. Es el primer consenso de estándares clínicos para enfermedad pulmonar post-TB,
y tiene como objetivo mejorar atención al paciente y su calidad de vida, guiando a los médicos, a los administradores de los programas y a los funcionarios de la salud pública para planificar e implementar medidas adecuadas para evaluar y administrar tratamiento a la enfermedad posttuberculosa. Y la van a definir como la evidencia de anormalidad respiratoria con o sin síntomas atribuibles al menos en parte a una tuberculosis pulmonar previa. Se proponen 7 estándares u objetivos. El número 1 es evaluar a los pacientes secuelados al final del tratamiento con enfermedad pulmonar posttuberculosis. Evaluar consideraciones especiales para niños, que los vamos a ver al final, y la adaptación a los diferentes escenarios y estándares. Hay que identificar como el estándar número 2 a los candidatos a rehabilitación, adaptar rehabilitación a cada paciente, que lo vamos a ver con Analía, evaluación de la eficacia, ¿sí?, y su seguimiento, educar y asesorar al paciente para ayudarlo a manejar su condición, y algo muy importante que hay en estos estándares, el 6 y el 7, que en el estándar 6 ellos ven que se necesita registrar estos cambios. Así como hay registro de la enfermedad, se necesita que registremos los cambios de los pacientes, ¿sí? Y dan prioridad a las futuras investigaciones. El estándar 1, como dije antes, es el estándar en el que tenemos que elegir al paciente, ¿sí?, con la historia clínica, con la placa, con la tomografía, con su espirometría, y ver que si hace falta o no ponerlo en un plan de rehabilitación. Entonces, el estándar 1 es la selección del paciente. El estándar 2, lo que podemos ver es la evaluación respiratoria de ese paciente, ¿sí? Tenemos que evaluar todos los casos curados y tratados con las 4 drogas y ver qué ejercicios podemos verlos, que los vamos a ver después con Analía Resguardo. Como el estándar 3, que es el componente de un plan de rehabilitación pulmonar, ¿sí? Hay que evaluar al paciente, ¿sí?, de acuerdo a los cuadros funcionales, con funciones, con los gases, con ejercicios de capacidades, como lo vamos a ver después. No me voy a meter en rehabilitación pulmonar. Y el estándar número 5, que es muy importante y tenemos que hacerlo entre todos, tanto los rehabilitadores como los médicos, que es educar y asesorar al paciente, principalmente si el paciente es fumador y presenta algún tipo de comorbilidad. Y como dije inicialmente en el estándar 6, ellos hablan que necesitamos registrar al paciente, es decir, así como registramos al paciente que está enfermo, tenemos que registrar al paciente que quedan con secuelas, ¿sí? Al revisar la definición de cura de la OMS, se recomienda continuar con el seguimiento de los pacientes por un periodo de 6 meses a 1 año. Y insisten en la definición, que es la evidencia de anormalidad respiratoria con o sin síntomas, atribuible al menos en parte a la tuberculosis pulmonar previa. Fundamental esto, que hay que evaluarlos a los pacientes post-TB, aunque no tengan síntomas, ¿sí?, porque ya pueden empezar con alteraciones de la función pulmonar y alteraciones en las imágenes. Y el estándar 7 es donde se dictan prioridades para futuras investigaciones y le dan mucha importancia a la formación del personal, ¿sí?, para que sigan a los pacientes y continúen a los pacientes en las investigaciones. Algo que quería destacar, estos son pacientes nuestros que vamos a ver después en rehabilitación respiratoria qué es lo que sucedió, que empezaron a haber algunas consideraciones del manejo de enfermedad post-TB en niños, niñas y adolescentes. En la última guía de la OMS, hablan, ¿sí?, ya de enfermedad pulmonar en los niños, que anteriormente era algo que no se veía, y lo que se habla específicamente es que tenemos que hacer una evaluación clínica, una evaluación imagenológica, evaluación de la función pulmonar y los cuestionarios de calidad de vida. Fundamental a los niños que terminen un tratamiento antituberculoso y que queden con algún tipo de secuelas, ¿sí? Algo muy importante también es que mencionan a las secuelas post-tratamiento de meningitis tuberculosa, ¿sí?, que hay que asesorar a la familia del niño que haya cursado una meningitis tuberculosa. Y algo a que hacen referencia también es el rol del seguimiento en el niño que ha tenido enfermedad osteoarticular tuberculosa, ¿sí?
Así que no solo hablan en la última guía de la enfermedad pulmonar, sino de la meningia y de la osteoarticular. Algo que quería mencionar para finalizar es que nosotros hablamos que en los últimos tiempos se empezó a hablar de enfermedad pulmonar, y yo encontré este trabajito que data de 1964 y que dice que la rehabilitación del paciente de tuberculosis va a comenzar cuando se establece el diagnóstico de la enfermedad e incumbe a los organismos médicos y sociales y demás instituciones de la colectividad orientar sus esfuerzos conjuntos hacia ese fin. La convergencia de la acción colectiva da por resultado la rehabilitación total. Y fíjense que si bien nosotros pensamos que es algo nuevo, se viene hablando, esto es un trabajo presentado en México en marzo del 1964. Así que casi 60 años de enfermedad pulmonar postuberculosa. Muchísimas gracias por el tiempo y quedamos más tarde después a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Me cansé. Ani. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a mover un poquito algunas cositas de la pantalla y ya empezamos. Gracias por la invitación, sí, a las dos secciones de rehabilitación y de tuberculosis. Para mí es un placer estar acá con ustedes. La idea un poquito de esta charla es abordar el tratamiento de la tuberculosis. En este caso nos vamos a enfocar a la tuberculosis pulmonar. Nosotros en el hospital tenemos un montón de otros casos extrapulmonares, como puede ser meningitis tuberculosa, meningitis pleural, osteoarticular, génito urinario, miliar, etc. Pero en este caso, en esta charla, vamos a tratar de enfocarnos a las secuelas que dejan en el pulmón y en los diferentes estadios de resorte kinésico, ya sea desde el diagnóstico, la función kinésica, en el agudo en la terapia, en el posagudo en la sala y crónico ambulatorio, como vemos en nuestro gimnasio de rehabilitación. Bueno, existen múltiples trabajos que evidencian el beneficio de la rehabilitación pulmonar, todos con beneficios demostrables, ya sea en lo que tiene que ver con distancia en el test de marcha, con función pulmonar, con la mejoría de las secuelas, con la disminución de las secuelas, pero finalmente, como mencionó Sandra, Migliori en el 2021 lo que hizo fue establecer una línea de 6 estándares donde vamos a tratar de ver cada uno de ellos y qué hacemos nosotros como kinesiólogos para trabajar con estas secuelas. Cuando hablamos de los estándares, son 6, 5 tienen que ver con cuestiones médico-kinésicas o de rehabilitación, porque Migliori lo que hizo reunió a 63 o 67, no recuerdo, profesionales, y lo que hicieron trataron de llegar a un consenso, ¿sí?, de diferentes etapas para evitar o rehabilitar estas secuelas post-tuberculosis. Lo que reunió es a pediatras, fisiólogos, neumonólogos, gente de epidemiología, salud pública y de rehabilitación. Nosotros vamos a tratar como kinesiólogos de ver cuál es nuestra función, en qué podemos colaborar para evitar la secuela o disminuir su impacto en su calidad de vida. Recordemos siempre que la rehabilitación es una intervención multidisciplinaria, se inicia desde la internación del paciente, tiene diferentes estadios, ya sea hospitalaria, ambulatoria, domiciliaria. Es una terapia no farmacológica, utiliza el ejercicio, la educación y los cambios de hábitos para mejorar la salud física y psicológica de las personas que tienen patologías pulmonares crónicas
y que dejan alguna secuela en su vida. Y la idea es que además adhieran a largo plazo comportamientos que los mejoren. Como regla general, ¿sí? Sacándolo esto desde el nuevo consenso de rehabilitación, que todos lo conocemos, la idea es bajar los síntomas, incrementar la respuesta o la tolerancia al ejercicio, mejorar y mantener la independencia del paciente y su rol dentro de su familia, su comunidad, su rol laboral, estabilizar o revertir también las manifestaciones sistémicas de esta enfermedad. Ante todo, nosotros vamos a utilizar un programa de entrenamiento, ¿sí?, que tiene 4 grandes etapas. Etapa de evaluación, determinar los componentes a trabajar, cómo los vamos a implementar y cómo evaluamos ese trabajo. Cuando hablamos de la evaluación, hablamos de una evaluación médico-kinésica, que ahora vamos a ver en qué consiste cuando recibimos a nuestros pacientes en el hospital. ¿Qué componentes tiene el programa de entrenamiento? Utiliza la rehabilitación, los componentes de la fuerza y el trabajo de la fuerza y de la resistencia aeróbica general. ¿Cómo lo trabajamos? Con diferentes formas de protocolos de entrenamiento. La mayoría de ellos son protocolos individuales en contexto grupales, favoreciendo eso la adherencia al tratamiento, y evaluamos a nuestros pacientes cada 3 meses. La idea es hacer un mínimo de 24 sesiones para después continuar un tratamiento de supervisión domiciliaria. Entonces, ¿qué secuelas vamos a ver nosotros en nuestro servicio y cómo podemos detectarla? Bueno, nosotros vamos a ver 2 grandes grupos. Van a venir pacientes derivados por el médico, ya sea con alteraciones en las imágenes y además alteraciones funcionales. Y van a venir pacientes que tienen fibrosis, cavernas, cavitadas o no, nódulos o granulomas, pulmones que están destruidos, derrames pleurales, ¿sí?, postuberculosis, bronquiectasias en todas sus formas, y sobrinfecciones de las mismas, de las bronquiectasias o de las cavernas. Además, en nuestra población en general van a estar superpuestas muchas veces con otras patologías pulmonares, que puede ser una tuberculosis, pacientes con neumoconiosis, HIV, fibrosis pulmonares, EPOC, etc. Y además vamos a recibir pacientes que tienen estas alteraciones imagenológicas con alteraciones funcionales. Vamos a recibir, como mencionó antes la doctora Sandra, patrones restrictivos, mixtos, obstructivos, la mayoría, muchos con alteraciones de la difusión. También tenemos pacientes que los recibimos con trastornos en las vías aéreas, natural, ¿sí?, como puede ser un paciente que estuvo ventilado, o en sí la tuberculosis en sí trae una traqueobronquiomalacia en muchos casos, con colapso no dinámico. También pacientes con estenosis, con prótesis en sus vías aéreas, o con fístulas, ya sea traqueosofágicas como por ventilación prolongada, o fístulas, hemos tenido pacientes pleurocutáneas. Entonces el paciente viene así, viene un combo derivado por el médico, y muchas veces no puede ir a rehabilitación directamente, sino que tiene que pasar por otros estadios, y es lo que nosotros tratamos de adaptar nuestros tratamientos. Nosotros al paciente lo recibimos, primero por consultores externos. Lo que hacemos en ese momento, decidimos si el paciente va a ir a asistencia kinésica respiratoria al inicio y luego a rehabilitación, o si va directamente a rehabilitación. En la mayoría de los casos tenemos casi la mitad de pacientes que vienen con secuela de tuberculosis, nuestro consultor externo. ¿Y qué vamos a tener antes de que ingrese un programa grupal? Un tratamiento individualizado con el uso de aerosoles, manejo de sus secreciones o técnicas específicas de higiene bronquial, derrames, trabajamos sobre los derrames pleurales, en algunos casos diagnóstico de celularidad a través del esputo inducido, por eso ya tiene que estar el paciente negativizado, ya tuvo que haber cumplido todo su tratamiento. Algunos hemos tenido pacientes con vía aérea artificial, por ejemplo, con una traqueostomía, con una Biesalski o con un Montgomery,
y vienen así al servicio. Entonces nosotros tenemos que primero adaptar el tratamiento individual para luego que ingrese un programa de rehabilitación pulmonar. Por ejemplo, algunos casos que, para mencionarlos, para que tengan idea, el paciente viene, ¿sí? Con es un paciente un masculino de 64 años, ¿sí? Lo que viene con una caverna, ¿sí? Con nivel. Entonces, antes de empezar con un tratamiento de rehabilitación pulmonar, lo que hacemos, les enseñamos todas las técnicas de higiene bronquial, para que él pueda drenarse en su casa y venir sin estar secretor al programa de rehabilitación para hacer ejercicio. Entonces les enseñamos, le evaluamos la tos, si es efectiva o no, le enseñamos todas las técnicas adecuadas para poder movilizar sus secreciones. En el caso que utilice antibiótico terapia inhalada, lo que hacemos, le enseñamos los pasos, primero la broncodilatación, la higiene bronquial con el drenaje o el decúbito selectivo, para luego hacer la técnica. La mayoría que tenemos nosotros es inhalación de polvo seco, le enseñamos a utilizar los diferentes dispositivos para, no sé, tobramicina o colistina, lo que tenga indicado. Ese, por ejemplo, es uno de los pacientes que tenemos. Otra paciente que ya falleció, es una paciente también femenina, post secuela de tuberculosis, que quedó con bronquiectasias, ¿sí? Que pueden ver bilaterales, ¿sí? Y espacios aéreos, bueno, tracciones por todos lados. Lo que hacía esta paciente, además de ser absolutamente secretora, tenía hemoptisis, entonces teníamos que tratar de enseñarle sin incrementar demasiado las presiones a nivel torácico, porque cada vez que tosía con demasiada fuerza hacía un sangrado. Entonces teníamos que estar en ese pequeño equilibrio entre drenar, limpiar y poder hacer rehabilitación sin que el paciente esté sangrante. También tenemos otros pacientes que vienen antes de hacer rehabilitación, que vienen al consultorio por derrames pleurales. La mayoría de los pacientes, es una chica de 34 años, profesora de educación física, que tuvo un hallazgo de un derrame, al final terminó siendo una tuberculosis, un hallazgo de control en una placa. Lo que hacemos nosotros, esto sí es absolutamente empírico, no hemos encontrado, yo no encontré ninguna evidencia. Lo que hacemos con estos pacientes es los derrames pleurales en los estadios iniciales, hacemos magnetoterapia, ¿sí? Con 2 electrodos en paralelo, buscando un poco de evidencia. Lo hacemos en el Muniz y lo hacemos también en los consultorios del Bacareza, buscando evidencia. No logramos encontrar, porque no podemos traer, la evidencia que está es absolutamente de hueso, de osteocondral, ¿sí? De fracturas en el uso del magneto, o en Estados Unidos sí hay algo de derrame pleural, pero no podemos comparar los equipos, la cantidad de frecuencia que tienen los equipos de allá con los de acá. Los de acá tienen muy baja frecuencia, entonces no podemos llevar. Es un desafío para los dos servicios, ponernos a investigar un poco, porque lo que hacemos es el magneto y sabemos que reabsorbe muchísimo más rápido. En vez de esperar hasta 4 meses para que termine de reabsorber estos derrames, reabsorben muchísimo más rápido. Suponemos que el canal de acción es la vasodilatación local que genera el incremento de la presión parcial de oxígeno, o el estímulo o el estímulo de los linfáticos que aceleran la reabsorción. Pero bueno, estos sí, se los menciono nada más, pero es algo que tenemos que estudiar y tratar de documentar. Beneficios hay, pero todavía no encontramos el mecanismo de acción. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo de una paciente que venía a rehabilitación, que cada vez que tenía unos accesos terribles de tos, muchas veces lo que hacía era desplazaba, tenía una prótesis, en este caso endobronquial. Cuando vino a nuestro servicio, vino desde Paraguay con una secuela de tuberculosis, todo un pulmón derecho más secuelar, venía con una prótesis híbrida de tráqueo bronquial,
así con pantaloncitos, o sea, la tráquea con los 2 bronquios, y una prótesis híbrida. Cuando vino a nuestro servicio, pasó por endoscopía retira esa prótesis y la manda a rehabilitación, y nosotros hacemos todo el trabajo, porque estaba absolutamente desacondicionada y tenía infecciones e internaciones recurrentes. Esta paciente además lo que tenía un colapso dinámico en vía aérea, con lo cual nosotros entre internación y entre retiro y colocación de diferentes prótesis, porque estuvo así como, yendo y viniendo como 6 años, lo que íbamos haciendo era rehabilitación para que llegue de la mejor manera a las endoscopías. Bueno, acá tenemos las imágenes, por ejemplo, acá cuando se le corrió la prótesis, colapsó todo el pulmón derecho, acá lo retiraron esta prótesis y pusieron una prótesis traqueal. Bueno, una vez que el paciente, sigo un poquito con el hilo, una vez que el paciente pasa esas 6, 7 sesiones en donde le podemos enseñar su manejo sintomático, pasa al segundo estadio, que es el programa de rehabilitación pulmonar. Nosotros hacemos martes y jueves consultorio y lunes, miércoles y viernes rehabilitación. La mayoría de los pacientes que tenemos en este lapso de tiempo fueron EPOC, pero si sumamos las tuberculosis, la silicotuberculosis o las bronquiectasias post-tuberculosis, ¿sí? Tenemos alrededor de un 30% de pacientes, a predominio hombres. Entonces, ¿cuáles son los candidatos que vamos a pasar? Desde detectar la secuela y tratarlo kinésicamente, y llevarlo a un programa de rehabilitación. Bueno, los que ya sabemos son aquellos pacientes que tienen debilidad muscular y disnea. Muchas veces, además, las secuelas post-tuberculosis tienen tos con o sin secreciones y o desaturación inducida por el ejercicio. Entonces, en el ingreso a los pacientes, lo que hacemos un ingreso administrativo, en donde hacemos una ficha de datos personales, sí es requisito el apto cardíaco y el consentimiento informado. Luego de eso, el médico nos manda los funcionarios respiratorios, test de marcha, difusión en caso de ser necesario, gases en sangre si el paciente tiene oxígeno domiciliario y su titulación, y la medicación en el estadio que está tomando. Obviamente, para nosotros incorporarlo dentro del programa de rehabilitación pulmonar, el paciente no debe estar basilífico y debe ser adherente al tratamiento médico, ¿sí? Y luego hacemos una evaluación kinésica, hacemos índice de masa corporal, hacemos diferentes test de calidad de vida, escalas de disnea, evaluamos la fuerza y la resistencia. Dentro de lo que estábamos hablando, que Sandra mencionó, de prioridad, piden un test cardiopulmonar, nosotros no tenemos, pero sí recibimos a los pacientes con un test de marcha de 6 minutos, y con su titulación en el caso de requerir oxigenoterapia. Además, evaluamos las disnea, y si el paciente tiene alguna otra patología, sí usamos otras escalas, como puede ser el BODE, el CAT, o el ACT, si tiene asma, o EPOC, junto con la tuberculosis. Como calidad de vida utilizamos el St. George, en algún momento intentamos utilizar el Eurohill School, que son 8 ítems que tienen que ver con cuán satisfecho estás con tu vida, y tienes 5 estadios, 5 graduaciones, 5 es muy satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, casi nada satisfecho e insatisfecho. Y 40 sería lo que es mejor. Lo que pasa es que empezamos a utilizar eso y la mayoría era bastante insatisfecho con toda su vida, ya porque hacen preguntas como tu calidad de vida, con tu salud, con tu energía, con lo que cobras, con tus relaciones personales, las condiciones donde vivís. Entonces, decidimos, ¿sí?, no utilizar este test que es específico para tuberculosis, para calidad de vida, y sí utilizar el St. George, porque todos utilizaban en el grupo el mismo, y era un poco más
no sé, llevadero para el paciente, el otro era más frustrante, no sé si se entiende lo que quiero transmitir. En el caso que utilicen el EuroGIS, cualquiera que tiene menos de 16 puntos requiere tratamiento de rehabilitación, y en el caso que utilicen el St. George, cualquiera que tenga más de 25 de puntuación también. Bueno, a los pacientes los recibimos, nos seguimos viendo, hacemos evaluaciones de resistencia, como todos ya saben, evaluación es incremental, y luego sacar el 100% hacemos test de carga crítica en bicicleta y lo hacemos en cinta. Cada uno tiene su planilla y su seguimiento de intensidad de carga. También lo que hacemos es una evaluación de diferentes grupos musculares. Lo que hacemos cada 6 sesiones, incrementamos la progresión del entrenamiento, primero incrementando las repeticiones, luego las series y finalmente el peso de las mismas para completar las 24 sesiones. Cuando llegamos a las 24 sesiones de este grupo de ejercicios, que en general hacemos 3 o 4 de miembros superiores, 3 o 4 miembros inferiores, hacemos en multigimnasio y también algo de tronco, luego de llegar a esas 24 sesiones, lo que hacemos es cambiamos los tipos de ejercicio, los tipos de materiales que utilizamos para darle versatilidad, un poco de variabilidad al entrenamiento. Bueno, ¿cómo adaptamos entonces estos programas a estos pacientes? Bueno, hacemos resistencia aeróbica, trabajamos 30 minutos con protocolos de entrenamiento de método continuo constante, en variable, para luego pasar al método continuo constante, semana a semana, y con los adolescentes lo que hacemos muchas veces, además trabajamos en parejas, con protocolos intervalados, ¿sí? En donde trabajamos a más intensidad, con pausas pasivas. Igual que fuerza, cada uno tiene su planillita, su intensidad de carga, si está haciendo en bicicleta o en cinta, si utiliza o no oxígeno, determinamos los parámetros de carga de la frecuencia cardíaca máxima, la útil, y saturamos a los pacientes antes, durante y después, y utilizamos la escala de disnea de Bohr para ver la sensación de los pacientes de falta de aire. Acá hay algunos ejemplos en cinta, en bicicleta. Acá también otra adaptación que tuvimos que hacer, esta es una paciente que tuvo una TBC miliar, estuvo en terapia intensiva, distesada, horrible, estuvo pobre, y salió con una Biesalski, con un colapso dinámico vía aérea, así que tuvimos que adaptar todo nuestro trabajo a la paciente con vía aérea artificial. Le faltaba bastante el aire, porque además tenía un granuloma por arriba del estoma, y lo que hacíamos era, hacíamos higiene de la cánula, y le sacamos la endocánula, tenía una cánula tipo Biesalski, para que pueda trabajar dentro de rehabilitación. Y otra de las adaptaciones también que hacíamos, este paciente tenía un colapso dinámico, para trabajar dentro de lo que era resistencia aeróbica general. Acá tenemos un ataque de lo que era su tráquea. Hacía rehabilitación con unos pequeños centímetros de agua de CPAP para mantener un poquito como si fuera un tutor de aire, y el paciente no tenía accesos de tos y podía hacer el protocolo con el resto del grupo. Acá también tenemos otro de los chicos que Laura después va a cerrar la charla de hoy, que es un adolescente, que lo que hicimos es unimos todos los adolescentes en el mismo grupo. Nosotros trabajamos por estaciones, diferentes estaciones, multigimnasio, miembros superiores, miembros inferiores, cinta, bicicleta. Bueno, tratamos de unir. Otras de las adaptaciones es con grupos pares, porque el promedio de edad teníamos en ese momento eran alrededor de 70 años.
Bueno, y esta paciente que también falleció, las adaptaciones que tuvimos que hacer era que revisábamos en general su tórax porque hacía colecciones por una fístula pleurocutánea durante el ejercicio, así que cada 2 o 3 meses nos avisaba a nosotros, a veces tenía dolor, y hacíamos la interconsulta con cirugía, hacía la toaleta y volvía a rehabilitación, y así nos íbamos manteniendo en el protocolo. Bueno, en entrenamiento vimos algunas cositas de adaptaciones de fuerza, bueno, de resistencia, bueno, con la fuerza es más o menos lo mismo. Nosotros lo que hacemos es trabajamos con multigimnasio, peso libre o mancuernas. Y con, acá ven diferentes aparatos que ya todos ustedes conocen. Los que necesitan oxigenoterapia, paciente viene con su mochilita, y si no, nosotros tenemos tubos con bigoteras, o podemos progresar a los pacientes, o respiradores bucales con máscara con reservorio, ¿sí? O acá la paciente con concentrador, es una paciente con una secuela, por ejemplo esta, de bronquiectasias generalizadas post-tuberculosis, o este paciente que estuvo en plan de trasplante por múltiples abandonos de tratamiento post-tuberculosis. Bueno, o acá esta es una de las pacientes que está en plan de evaluación para trasplante. Acá ven las tomografías, pulmones los dos destruidos, que bueno, está en la terapia. Yo como también trabajo en la terapia, lo que hacemos es hacemos el seguimiento y empezamos la rehabilitación desde la internación, ¿sí? Acá está con calma nasal de alto flujo, haciendo ejercicios, y bueno, está externada la paciente en este momento, salió con un BiPAP domiciliario por hipercapnia, y salió con oxígeno domiciliario, y bueno, con múltiples antibióticos, como por ejemplo itraconazol acá, que tiene un aspergiloma, ¿sí? Una cavidad habitada. Bueno, ¿cómo evaluamos el programa? Y ya para ir terminando, todos conocemos los diversos trabajos para evaluar los programas de rehabilitación pulmonar, pero la mayoría están hechos para patologías intersticiales o para obstructivos, para EPOC, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación para un programa post-tuberculosis, no hay puntos claros, pero sí dos grandes ítems, que es la mejora en el test de marcha y la mejora en la calidad de vida. En el test de marcha, un punto de corte es alrededor de 40 metros de mejora luego de los 3 meses de tratamiento, y en el SAINT-SHORT de 4 puntos. Todos los pacientes se evalúan, ¿sí? Con esta tablita, y le damos cuando termina un informe de la mejoría, ¿sí? En porcentajes de los diferentes ítems, como puede ser test de marcha, SAINT-SHORT, si tiene alguna BO, CAT, porque va para todas las patologías, ¿no? Escala de disnea, la MRC modificada, y los porcentajes de mejorías de resistencia. Y bueno, ¿cómo seguimos? Nosotros seguimos intentando cambiar los hábitos, manteniendo los resultados, seguimiento domiciliario, y dando todas las pautas de alarma para evitar las reinfecciones y las internaciones, porque cada vez es volver a una condición física muchísimo peor cuando el paciente se interna. Y acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Haciendo telerehabilitación, que lo usamos mucho en lo que fue en la pandemia, ¿sí? También hacemos algunas salidas o caminatas donde enseñamos al paciente, antes de darle el alta, cómo se utilizan estos gimnasios que están en las plazas de la ciudad, ¿sí? O algunas caminatas, cómo regular el ritmo, cómo regular el paso, cuándo saturarse, cómo usar el oxígeno. Salen con
una planillita en donde les decimos qué tienen que hacer, cuánto, cómo, y si tienen bicicleta, cinta o caminata en una plaza también se lo indicamos y lo vamos citando al paciente cada 3 meses. Acá hay algunos ejemplos para ir terminando de diferentes trabajos grupales en el gimnasio, actividades al aire libre recreativas. Todo esto para mejorar la adherencia, ¿sí?, a nuestros grupos. Salidas, caminatas, trabajos con el ministerio, y son caminatas culturales, en donde hacemos caminatas en diferentes puntos de la ciudad, acompañados con un licenciado en historia, un museólogo que nos va contando, y los pacientes se súper enganchan. Hacemos actividades de rehabilitación funcional, diferentes jornadas, mañana tenemos una, de actividad física. Hacemos yoga una vez por mes, yoga adaptado, si se puede al aire libre, si no en el gimnasio. Mirá tu paciente. Y bueno, juegos participativos, tratamos de ir cambiando para mejorar la adherencia. Bueno, espero no haberlos aburrido, muchas gracias por la atención. No, Analia, la verdad es que para nada. Aburrido viene ahora, quizás. Yo ya estuve recibiendo algunas preguntitas para vos, así que ahora en un ratito presento este pequeño caso que ya han visto unos inicios de presentación. ¿Ahí se ve mi pantalla? No. No, Laura, no estás compartiendo todavía. Ahí voy. ¿Cuál es? Este. Sí, sure. Ahora sí. Ahora sí, bien. Ahora sí, perfecto. Bien. Aquí, bueno, decidimos presentar a este pacientito que es un adolescente, porque bueno, dentro de los casos de tuberculosis, las últimas informes que tenemos son del 2021, tengamos en cuenta que casi el 17% de los pacientes son menores de 20 años. Y si bien previamente estábamos más acostumbrados a ver lesiones muy extensas con secuelas pulmonares en los más grandes, nosotros empezamos a ver en adolescentes y queríamos entonces compartirles este caso que hemos visto con Analia y que ya han visto algunas fotos de él. Este es un paciente de 13 años que no tenía antecedentes relevantes, no tenía un contacto conocido de tuberculosis y estaba en una situación de vulnerabilidad social. Había tenido una primera internación por una neumonía con derrame pleural y en ese momento el esputo y el líquido pleural, tanto el directo como el cultivo fueron negativos, pero no tenemos información sobre las características del líquido. Sabemos que recibió ampicilina y luego se rotó a ceftriaxona clinda por persistencia de la fiebre. El paciente fue dado de alta, no tenemos más información sobre esa primera internación. Y luego tuvo una segunda internación, fueron 4 meses después. En ese momento ingresó por fiebre, sudoración nocturna, astenia y disminución de peso. El esputo, el directo, era negativo y se decidió realizar un VAL, donde ya en el examen directo se vio positivo para VAR y ahí fue que inició el tratamiento para TB. No tenemos tampoco la primera radiografía de esa internación, pero sí tenemos a las 3 semanas de tratamiento cuando hace un neumotórax. Fíjense la extensa compromiso que tiene el derrame pleural derecho y el importante compromiso también parenquimatoso izquierdo, pero dentro de todas las 2 semanas luego del drenaje se logró expandir ese tórax, que la verdad es que pensamos que iba a tardar bastante más por el importante compromiso que tenía, y lo que no sabemos es si el derrame pleural derecho
era algo que también quizás en parte le quedó de la primera internación. El paciente, esta es una de las tomografías que tiene a los 3 meses y medio de tratamiento, fue justo antes del alta. Fíjense el importante compromiso que tiene, bilateral, con un predominio parenquimatoso en el izquierdo, con importantes imágenes bullosas y de cavidades organizadas, y también el compromiso pleural derecho, que no sabemos realmente cuándo empezó, pero que lo siguió teniendo. Esta paciente, una vez que se fue de alta, lo que tenía era mucha disnea con esfuerzos mínimos. Al hablar tenía mucha disnea, con tiraje supraesternal, tenía una saturación con FiO2 ambiental que era 92%, desaturaba la marcha, y el alta se dio con un oxígeno domiciliario. El electrocardiograma no tenía alteraciones y el ecocardiograma no tenía imágenes compatibles con hipertensión pulmonar. Pero vean la espirometría, que tiene un compromiso muy importante, tiene una capacidad vital forzada del 21%, un BF1 también del 21% y una relación de 87. Tenía una restricción muy severa, un poco de respuesta con broncodilatadores en el 25-75, donde tenemos un 35% de respuesta, y por lo cual decidimos en ese momento iniciar un tratamiento con corticoides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada, con lo cual él refirió una cierta respuesta. Comenzó rehabilitación, y cuando comenzó rehabilitación lo que pudimos ver fue una franca mejoría de la disnea con el esfuerzo. También refirió cierta mejoría al agregarle el corticoide inhalado con broncodilatador de acción prolongada, y logramos finalmente que quede primero solo con oxígeno nocturno. Se hizo un test de marcha de 6 minutos, donde recorrió 290 metros, y una saturación que al inicio era de 97% y una mínima de 94%. A los 6 meses de tratamiento, lo que vemos es que el test de marcha tenía un aumento de los metros recorridos, con un significativo aumento, y en las saturaciones que presentaban este test de marcha, si bien no fueron muy cambiantes, la mínima aumentó de un puntito. Por otro lado, la espirometría seguía teniendo un importante compromiso, pero habíamos aumentado unos mililitros, llegando a un 28% de capacidad vital forzada y de FB1 también. A los 6 meses de tratamiento y 3 meses ya de rehabilitación, la mejoría de la disnea era muy franca. Él ya, por ejemplo, por supuesto no tenía disnea al hablar como tenía al principio, pero además ya toleraba mucho más actividades como subir las escaleras que tenía en la casa. Toleraba mucho más la actividad física también. Suspendimos la oxigenoterapia domiciliaria y retomó la escolaridad. Eso fue muy importante para él. Después de las vacaciones de invierno le dimos el alta para volver a la escuela. La verdad es que teníamos miedo que con las secuelas pulmonares que tenía, la primera infección, incluso viral, lo lleve a una descompensación y a una reinternación. Entonces esperamos después de las vacaciones de invierno, y cuando retomó, la verdad es que no tuvo intercurrencias, y luego terminó también concurriendo a las clases de educación física. Él estaba muy ansioso de poder volver a clases, y con Analía, con la autorización de Analía, le dimos el permiso. Yo me asustaba, pero Analía dijo no, que vaya, y la verdad es que le hizo muy bien reincorporarse a su grupo de edad, aunque tenía la indicación, y los profesores perfectamente sabían de que no había que forzarlo, y que si él se cansaba había que permitirle el descanso.
Por otro lado, es un chico eutrófico, tiene una vacunación completa, donde le completamos la antigripal y la antineumocóxica, y recalquemos que todos los estudios de los contactos familiares y también de contactos cercanos completaron los estudios y los hermanos cumplieron el tratamiento preventivo y no se encontraron nuevos casos entre los contactos cercanos o algún caso que pudo haber sido el caso primero, el primer caso que lo haya contagiado, ¿no? Esto es de hace muy poquito y vemos que todavía estamos mejorando un poquito más. Recuerden que la primera espirometría tenía una capacidad vital forzada de que era del 21%, llegamos casi al 40%, un FB1 que también era del 21%, 29%, y aquí, como vemos, los volúmenes pulmonares todavía están mostrando una importante restricción y atrapamiento aéreo, lo que muestra un componente mixto severo, importante, pero con mejoría clínica y leve mejoría también de la espirometría. Aquí les quiero mostrar las imágenes. Esta es de cuando, la que tienen ustedes a la izquierda es de cuando se fue del alta, y la de la derecha es un año después. Fíjense que hemos recuperado algo de parénquima pulmonar, se ha recuperado también un poco de la afectación pleural que tenía, unos cortes un poco más abajo, ven ustedes que se ha observado una mejoría. Un poco más abajo vemos todavía cómo se han reducido las lesiones y ha recuperado algo de parénquima pulmonar, y aquí ustedes ven que el engrosamiento pleural que tiene derecho y que viene teniendo desde el ingreso todavía sigue siendo muy importante, y también se correlaciona con la restricción que tiene a nivel espirométrico, ¿no? Este es un corte un poco más bajo, y bueno, estas no son imágenes de él, son imágenes de otros pacientes que estamos viendo, y que, como ustedes ven, están llegando tarde a la consulta, y que la mayoría de ellos, de los que ustedes están viendo acá, son adolescentes que van a tener algún tipo de secuela pulmonar y van a requerir rehabilitación. Entonces, esta imagen es solo como para recordarnos a todos que lo ideal y lo esperable es que tengamos un diagnóstico que sea precoz, para que podamos hacer el diagnóstico en estadios precoces, incluso ganglionares, en los chicos pequeños, donde es más difícil hacer el diagnóstico porque tenemos menos carga basilar, pero que van a tener mucha menos posibilidad de secuelas. El tratamiento debe ser adecuado, tanto en las dosis, en la cantidad de tiempo, como también en el cumplimiento, pero si llegamos ya con un estadio muy avanzado, es importante entonces que pueda esta paciente tener la posibilidad de rehabilitación pulmonar para evitar secuelas, o cuando tiene secuelas tratar de rehabilitarlas. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla para dar lugar a las preguntas. No sé, Santiago, si ya tenés alguna. Ya tenemos alguna. Bueno, gracias Sandra, gracias Analía y Laura también por las presentaciones. Creo que ya es un logro que se hagan ateneos de rehabilitación en tuberculosis, cuando hace 10 años atrás lo único que se hablaba en rehabilitación era POC, así que me parece algo muy interesante, sobre todo ver las estadísticas que tenés, Analía, de la cantidad de pacientes que atienden y demás. Creo que es algo alentador para quienes hacemos rehabilitación, que existen todavía un montón de patologías más por seguir atendiendo y demás. Yo tengo varias preguntas, pero voy a empezar primero por las que ya hicieron acá en el chat. Jorge Zambrano dice, bueno, saludos, linda charla. Dice, en pacientes con bronquiectasias post-TBC, con aislamiento de pseudomonas, ¿los rehabilitan en sesiones aisladas, como los pacientes FQ, o no es necesario?
Nosotros a los pacientes, si es el tratamiento kinésico de manejo de secreciones, lo hacemos en forma aislada individual. Una vez que drenan en forma aislada individual, tenemos también filtro cepa en los consultorios y luego pasan a rehabilitar junto con el grupo. Perfecto. Y la otra pregunta dice que en pacientes con TBC pulmonar inician la A los 2 rehabilitación. meses, inician a los 2 meses de tratamiento y en consultorio, ¿no? En el gimnasio, durante la terapia. No, yo también estoy trabajando en la terapia y coordino un grupo de kinesiólogos en las terapias del Muñiz. Empezamos la rehabilitación precoz, en la medida que sea posible, ¿no? Obviamente, cuando están internados. Pero sí, para hacer rehabilitación en forma ambulatoria con el grupo, a los 2 meses, y obviamente que el paciente tiene que estar con esputo negativo, con VAR negativo. Claro, y te introduzco una pregunta mía dentro de esta. ¿Crees que la telerehabilitación tiene un rol importante en esta fase, desde que se le da el alta hospitalaria hasta que tenga el esputo negativo, para empezar a entrenarlo al paciente? Nosotros no utilizamos telerehabilitación en estos casos, sí lo hicimos con COVID, pero no con tuberculosis. En general el estado está bastante, muchas veces los pacientes en las primeras fases está sintomático, febril, caquético, y muchas veces es el tiempo que tardan en estudiarse y todo para que luego vengan a rehabilitarse. No utilizamos, tal vez podría ser una herramienta, pero nosotros no lo utilizamos para tuberculosis. Claro, el estado general del paciente no es muy bueno como para encima tenerlo Exacto, controlado. exacto. Sí, no sé si se me entendió, hablé demasiado rápido. No, está perfecto, sí. Excelente. Acá hay otra pregunta que dice: buenas tardes, excelente charla. Dicen: ¿estos pacientes creen que tengan relevancia el entrenamiento de musculatura respiratoria directa, tipo incentivadores de resistencia umbral, IMT, PEP? No, nosotros no usamos, al principio usábamos los incentivadores con los pacientes pediátricos, ¿sí? Que Laura insiste en derivarme, pero no usamos. Lo que sí hacemos es el paciente que le evaluamos la tos, los que son secretores, sí le evaluamos la tos con un picoflujo simple, y tratamos de trabajar a través del manejo de flujos expiratorios altos y trabajo de abdominales. En la medida que el paciente recupera la musculatura abdominal, mejora los picos expiratorios máximos inspiratorios, ¿no? Obviamente. Claro, y aparte que acá en Argentina, particularmente los IMT no se consiguen, así que... No. Recordad también que estamos en una institución pública y en general nuestros pacientes son de bajos recursos y bastante de difícil acceso a un montón de aparatología, ¿sí? Ni hablar que, no sé, tengo que asistir la tos, la tengo que asistir manualmente, no tengo ninguna posibilidad alguna de usar un cough assistant o similar. Entonces al paciente lo tratamos de ayudar con los recursos que tenemos y que tienen ellos. Hemos estado dando telerehabilitación a adolescentes en el medio de una granja con las gallinas alrededor caminándole. Esos son los pacientes que nosotros tenemos. Sí. Hacemos rehabilitación con lo que tenemos. Con lo que tienen, tal cual. No sé si alguno tiene otra pregunta que puede habilitar el micrófono si quiere hacerla directo, o algún comentario. Acá justo me estaban preguntando, aprovechando que Analía trabaja en Cava, si hay otros hospitales públicos que también tengan rehabilitación pulmonar para que puedan este tipo de pacientes acceder. Hay un montón, nosotros tenemos una red del cual Santiago está coordinando, de todos los centros de rehabilitación que hay a lo largo y ancho de Argentina, y acá en Capital hay un montón. Si entras en la AMR tenés el listado de los hospitales, no quiero mencionar a ninguno porque alguno me iba a olvidar, pero hay un montón de centros que trabajan y trabajan bien. Sí. Bueno el dato de saber que lo van a poder encontrar ese dato en la página. En la página del MR.
cosa, Lau, quería hacer una aclaración, porque estábamos viendo estos últimos casos que presentó Analía, que son casos muy severos, ¿sí? Lo que hay que hacer hincapié es que el trabajo de Migliori, presentando estos estándares, lo que quiere él recalcar, y su grupo, obviamente, él y todo su grupo, es que tenemos que detectar a los pacientes antes de llegar a que tengan muchos síntomas o que tengan algún tipo de lesión en las imágenes. Hay pacientes que al segundo mes que negativizaron están con lesiones en las imágenes y ahí podemos pensar que va a ser un paciente para rehabilitación pulmonar. Pero hay otros pacientes que en las imágenes no revelan nada. En el trabajo que nosotros hicimos había un 60% de pacientes que tenían unas imágenes que estaban bien, pero que a lo largo de los meses empiezan con disnea y con tos. Entonces son esos pacientes con esos síntomas mínimos por ahí para el paciente, pero tenemos que hacer mucho hincapié en esos pacientes para recuperarlos y en el momento del alta, si vemos, porque uno dice, uy, ya cumpliste, se ve bien tu placa, estás todo bárbaro, te vamos a dar el alta. Pero ahí empezar un interrogatorio o en los meses previos de si aparecen nuevos síntomas, si apareció tos, si aparece disnea que no estaba antes al hacer ejercicios, qué tipo, porque en esos pacientes son los que tenemos que trabajar, porque son los que van a tener a largo plazo síntomas y a largo plazo algún tipo de alteración funcional. ¿Sí? Entonces, no olvidarse, no solamente aquel paciente que queda con las cavidades, con bronquiectasias, con todo, sino los pacientes que finalizando este tratamiento van a quedar sintomáticos o con síntomas incipientes de algún signo de alteración de la función pulmonar. Y yo creo que ahí es la base para empezar a recuperar ese pulmón antes que lleguemos a otras instancias, ¿no? Así que eso también es muy importante. Yo creo que tenemos que empezar a pensar de si le damos el alta a un paciente, ver realmente cómo quedó, qué síntomas tiene, pedirle una espirometría en el final del tratamiento y ver si necesitamos seguir con algo más para que empiece a hacer algún tipo de ejercitación. ¿Sí? Yo creo que ahí es la base, no esperar al paciente con muchas secuelas. ¿Mm? Creo que también hay que hacer mucho hincapié en estas cosas, ¿no? Vos sabés, Sandra, que yo me había notado, con esto que vos mencionás, a mí me hace acordar mucho a hacer una analogía con el EPOC Gold A, que es el que no tiene síntomas, que tiene bien la espirometría y que le dan un solo broncodilatador y no lo mandan a rehabilitación. Y así como no lo mandan a rehabilitación, no vuelve el paciente a control porque le dijeron su EPOC está en el estadio 1. Entonces, cuando aparece a los 5 años, el paciente tiene disnea, nunca hizo ejercicio y demás. Entonces, aprovecho de saludarlo a Claudio González, que vi que está conectado y mandó ahí un saludo. Claudio fue uno de los que hace rato viene hablando de que a los EPOC Gold A hay que recomendarles también hacer ejercicio, hacer actividad física, mandarlos a rehabilitación y quizás pensarlo, ahí se conectó, ahí habilité la cámara Claudio. Quizás pensar desde un estilo, desde un programa de rehabilitación distinto, quizás no 3 veces por semana ese que no tiene tantos síntomas, pero no sé, una vez cada 15 días vení y vamos a ver cómo te encontrás, o una vez por mes, no sé, ir pensando un programa por ahí distinto al que necesita nuestro control rutinario, pero no dejarlo al paciente sin ningún tipo de tratamiento de ejercicio, digamos. Porque después pasa esto, al año vuelve y está desacondicionado. Exactamente, y por ahí que la rehabilitación incluya no únicamente el tema de ejercitación, sino en este tipo de pacientes lo que influye mucho es que haya educación, ¿sí? Y de acuerdo a lo que él come, si fuma, cuánto fuma, dejar... Entonces son muchas cosas, claro, exactamente. Son muchas cosas que hay que mirar en ese paciente que finalizó con una placa que está bien, ¿sí? Y ver qué pasa en los futuros controles. Y por eso, una vez que se le da el alta, seguir con los controles, por lo menos a los 6 meses y al año, que es lo que la OPS dice en las guías, como para ver qué pasa justamente con esto, ¿no? Y no dejarlo al azar. Nosotros a los pacientes cuando se van de alta le damos una guía domiciliaria de trabajo en función de lo que tiene en su casa. Pero además los mantenemos dentro del grupo de WhatsApp. Entonces, cada vez que hacemos una vez por mes yoga terapéutico y rehabilitación funcional, los invitamos como para seguir teniendo el contacto con esos pacientes, exactamente.
Y ahora estamos retomando también la reunión con la nutricionista, que lo perdimos en la pandemia, y las sesiones con el psicólogo grupal, que es una vez por mes. Eso ayuda a toda la adherencia del tratamiento y de rehabilitación. Excelente, Analía. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Creo que acá quedaba una sobre magnetoterapia en el derrame pleural. Sí, Vale. terrible. Preguntaban si lo usaban en agudo o si se puede usar también cuando ya quedó como con una secuela o un engrosamiento pleural. Yo voy a hablar absolutamente desde la experiencia. No encontramos y tenemos que hacer. Lo único que intentamos hacer, lo que hicimos fue ponerle magneto a un bacilo a ver si crecía más o crecía menos. Y al bacilo no le hace nada, pero sí lo hacemos en el estadio inicial del derrame pleural, que en general es derecho, ¿sí? Es pequeño y es derecho, que reabsorbe siempre, en la mayoría de los casos, ese derrame pleural, perdón, ese exudado, a los 3 meses, 4 meses, absorbe solo. Nosotros ponemos magneto en el estadio inicial. El paciente, independientemente sea bacilífero o no, nosotros vamos a tener nuestro filtro E, vamos a tener nuestro 3M, pero el paciente está en decúbito lateral, hace ejercicios respiratorios y le ponemos magneto a baja frecuencia, y eso lo que hace es evitamos muchas veces la organización y el futuro empiema, ¿sí? Que después tiene que poner el drenaje, el trabajo de la cicatriz, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que lo hacemos hace 6 años por lo menos. Fuimos pasando por diferentes formas de realizarlo, funciona porque reabsorbe mucho más rápido, pero es una deuda pendiente en estudiarlo con evidencia científica. Usamos baja frecuencia, baja intensidad. Bueno, pendiente ahí ese tema. ¿Mm? Pendiente ese tema para investigar, digo. Absolutamente. Yo lo quería mencionar, sé que no tengo una evidencia, lo que hay de evidencia publicado no coincide con los aparatos que tenemos nosotros, ni con la patología pleural, sí es todo osteoarticular y a nivel de, perdón, el ruido que tengo, y a nivel de fracturas, pero a nivel de derrame pleural no hay. Bien. Ya va a ver. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta, si no, damos por finalizado el Ateneo. No tengo más preguntas, Santi. Bárbaro. Bueno, gracias Laura por la Gracias. invitación, y Analía y Sandra por haber disertado también, así que ya en breve nos vamos a ver presencialmente en el Congreso seguramente. Bueno, gracias a todos, gracias por la Chao, invitación. buenas tardes. Chao, buenas Adiós. tardes a Chao, todos. Claudio, chao, chao. Chao, chicas. Chao, chicos. Santi, Laurita. Chao, chao.